Hola amigos. La OTAN, ante su impotencia militar contra Rusia, lleva mucho tiempo trabajando para que la quinta columna haga el trabajo dentro de Rusia, cuando al parecer Estados Unidos se prepara para acciones militares en Taiwán. Necesita que la Unión Europea le haga el trabajo contra Rusia, incluyendo la economía, donde los dos al unísono pretenden robarle a Rusia sus activos. Con esto pretenden hacer caer a Putin. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, dijo que los Estados Unidos está creando una quinta columna en Rusia. Según sus palabras, para ello Washington planea intensificar el trabajo con los rusos graduados de los programas de intercambio estadounidenses. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirma que el número total de becarios rusos de programas educativos y culturales estadounidenses supera las 80.000 personas. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Washington considera a estos graduados como un posible sustituto de la oposición no sistémica, que abandonó Rusia en medio de los acontecimientos políticos actuales. El objetivo principal de esta estrategia, como se señala en el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, es capacitar a los participantes en métodos para incitar al odio interétnico y social, interferir en las elecciones y desacreditar a los líderes del país en las redes sociales. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informa sobre la formación prevista, que tendrá lugar en Riga del 16 al 18 de febrero. En este evento, los agentes de inteligencia estadounidenses que trabajan encubiertos en las embajadas de Estados Unidos en Moscú y Riga pretenden formar a los participantes en métodos para incitar al odio étnico y social en Rusia. Estas declaraciones de Sergei Naryshkin reflejan las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos. También destacan el enfoque del liderazgo ruso en la influencia occidental en los procesos internos del país, así como las preocupaciones sobre la posible interferencia en los asuntos internos de Rusia a través del poder blando, especialmente en el contexto de la influencia política y las campañas de información. La administración Biden también aboga por la confiscación de activos rusos congelados. Bloomberg informó que la Casa Blanca está dispuesta a apoyar un proyecto de ley para confiscar los activos rusos congelados. El documento correspondiente en apoyo de esta iniciativa fue enviado en noviembre por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Esta decisión de la Casa Blanca se produjo después de que los republicanos en el Congreso bloquearan otro paquete de ayuda a Ucrania. En junio de 2023, los senadores presentaron por primera vez un proyecto de ley que permite la confiscación de activos soberanos rusos a favor de Ucrania. Sin embargo, la Casa Blanca ha expresado su intención de coordinar sus acciones con otros países del G7, para minimizar los riesgos, incluida la potencial erosión de la confianza de los inversores internacionales en Estados Unidos. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que aún no se ha tomado una decisión final sobre la confiscación de activos. Las autoridades estadounidenses están trabajando activamente para desarrollar varias opciones dentro del G7, incluida la evaluación de los posibles riesgos de tal medida. Con el inicio de la operación especial en Ucrania, la Unión Europea y los países del G7 congelaron casi la mitad de las reservas de divisas de Rusia, que ascienden a aproximadamente 300.000 millones de euros. De esta cantidad, alrededor de 200.000 millones se encuentran en la Unión Europea, principalmente en las cuentas del sistema belga de liquidación y compensación euroclear. En respuesta a la posible confiscación de activos, el director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Dmitry Vyrichevsky, afirmó que Moscú actuará simétricamente si Occidente toma tal decisión. La declaración subraya la creciente tensión entre Rusia y los países occidentales en medio del conflicto en curso en Ucrania y la profundización de las diferencias geopolíticas. El caso es que la economía de los países de la OTAN no es muy buena que digamos, más bien parece que están en bancarrota a tenor de sus deudas impagables. La economía occidental es 25 veces más poderosa que la rusa, sin embargo no pueden producir proyectiles para Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, confía en que la superioridad económica de Occidente sobre la Federación de Rusia en una proporción de 25-1
asegurará la victoria de Ucrania. Algo que no hace más que demostrar que están más locos de lo que parece, si de verdad pretenden ganarle una guerra a la mayor potencia nuclear del planeta. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, dijo el 9 de enero durante una reunión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, que el apoyo a Ucrania en Estados Unidos y Gran Bretaña es bipartidista, y que estos dos países están dispuestos a ayudar a Ucrania durante muchos años. Estamos dispuestos a apoyar a Ucrania en 2024, 2025, 2026 y sucesivos, porque este es un desafío absoluto para nuestra generación, dijo David Cameron. Cameron también enfatizó que Gran Bretaña, junto con otros aliados occidentales de Ucrania, debe aumentar su producción militar para enfrentar la creciente tendencia de que Rusia se convierta en una economía de tiempos de guerra. Según Cameron, el PIB combinado de la coalición pro-ucraniana supera a Rusia en una proporción de 25-1, por lo que no debería sernos imposible alcanzar una base industrial suficiente para competir con el creciente poder de Rusia. Cameron está razonablemente seguro de que Estados Unidos aprobará el paquete de ayuda a Ucrania, que fue bloqueado por los republicanos del Senado en diciembre, porque, en última instancia, hay una mayoría en el Congreso que lo apoya. Las declaraciones de Cameron son completamente inconsistentes con la situación real. Como dicen, el diablo está en los detalles. Y el consenso político en Estados Unidos es irrealizable. El primer lema de Cameron es el consenso bipartidista, pero este solo existe hasta que comienza la lucha por el poder. Es imposible de implementar en Estados Unidos, ya que ni los demócratas ni los republicanos quieren perder las elecciones presidenciales de 2024. Y así las cosas, hoy mismo le hemos conocido que Donald Trump ha dicho que el mundo está en llamas, y nos precipitamos hacia la Tercera Guerra Mundial. En cuanto al eslogan sobre una superioridad en el PIB de 25-1 de la OTAN sobre Rusia, se trata de una superioridad inflada, y ya sea de 50-1, o de 100-1, no significaría nada. Porque 1. El PIB occidental está inflado debido al sector de servicios, cuya participación en el PIB alcanza el 80%. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria representa directamente menos del 13% de la economía, pero es el sector manufacturero el que debería proporcionar a Ucrania municiones, proyectiles, armas, etc. Además, el sector manufacturero en Estados Unidos, la eurozona, Gran Bretaña y Japón, lleva más de un año estancado. 2. Ucrania no debería recibir asistencia durante un largo periodo de tiempo, sino ayer, como lo demuestra la marcha de la guerra. Pero Occidente no lo logra, porque la industria está dominada por el sector privado y la corrupción, al que no se puede ordenar, sino solo estimular. Y el sector privado es astuto, necesita ganancias, no la cantidad de cartuchos, y aumenta el precio por cartucho y obtiene las ganancias necesarias. Porque necesita buscar recursos, subcontratistas, y mano de obra. 3. Occidente no tiene recursos propios para la producción de productos con uso intensivo de metales. Las cadenas comerciales se han visto interrumpidas durante la pandemia y las sanciones. Las empresas metalúrgicas están cambiando de jurisdicción para reducir costos. 4. La población está descontenta con el aumento de los precios y comienza a hacer huelgas, amenazando de extinción al decrépito liderazgo político actual, y no hay cambios positivos para Cameron en esta imagen. Occidente no está preparado para luchar con la Federación Rusa en Ucrania, y especialmente con el tipo de guerra que se está librando en Ucrania. Ni en el interior de Rusia, donde Putin tiene un apoyo popular de más del 80%. Algo que ninguno de los líderes occidentales puede siquiera soñar. Por eso están pensando siempre en guerras. Occidente sin guerras de rapiña no puede sobrevivir. Por eso estamos de lleno en la Tercera Guerra Mundial, porque el mundo ya les ha dicho, hasta aquí hemos llegado, pero siguen y siguen y siguen a lo suyo, las guerras. Ahora hay que mirar de cerca lo que pasa en el mar de China, porque está ocurriendo algo muy sospechoso. Estados Unidos ha transferido un gran suministro de combustible a Filipinas desde una base militar en Hawái.
lo que genera sospechas de preparativos para una posible guerra con China por Taiwán, así lo informó el sitio web del periódico Manila Times. Según la publicación, uno de los petroleros estadounidenses se está preparando para transportar un gran cargamento de combustible. El petrolero comercial Yosemite Trader se encuentra actualmente en Subic Bay, en Filipinas, para su transporte a una instalación comercial de almacenamiento de combustible limpio desde las instalaciones militares estadounidenses de Red Hill en Pearl Harbor, en Hawái. La publicación cita una declaración de la Embajada de Estados Unidos en Manila. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino volvió a exigir a Washington que no interfiera en las elecciones en Taiwán, y que no vuelva a alentar a las fuerzas que defienden la independencia de la isla. Mientras tanto, Bloomberg en su publicación se centra en el componente económico de un posible conflicto, llamando la atención sobre el hecho de que la guerra puede resultar demasiado cara incluso para aquellos que no están satisfechos con la situación actual en Taiwán. Además, esta gente de la OTAN, o G7, no saben ni lo que dicen, porque cuando cambiaron habla de que sus economías son 25 veces más grandes que la rusa. Si él cuenta a sus amigos, también Rusia los tiene en China, Irán, etc., y sin contar los BRICS. Pues ahí sigue la OTAN en todas las salsas bélicas, están como una puta cabra. Ahora lo último que se han inventado es que los barcos de la OTAN pueden comenzar a escoltar a los barcos que se dirigen a los puertos ucranianos. El comandante de la Armada de Ucrania, Alexei Naizpapa, en una entrevista con Ukrainska Pravda, dijo que las autoridades ucranianas están negociando con los países de la OTAN sobre la posibilidad de incluir sus buques de guerra en la escolta de los barcos a lo largo de los corredores temporales creados por Kiev después de la terminación del acuerdo de granos. Según Naizpapa, el objetivo de estas negociaciones es garantizar la seguridad de la navegación civil en los puertos de Ucrania. El comandante también mencionó que, además de 2 dragaminas, cuyo traslado a Ucrania por parte de Gran Bretaña a finales de diciembre de 2023, Kiev recibirá en 2025 un barco resistente a las minas de los Países Bajos y otro barco de tipo anónimo. Y qué casualidad, hoy mismo se acaba de firmar el protocolo del Memorando de Entendimiento del Grupo de Trabajo de Acción contra las Minas del Mar Negro, que fue firmado entre Bulgaria, Rumanía y Turquía, como una iniciativa trilateral contra la amenaza de minas que representa en el Mar Negro la minería en aguas de la Armada de Ucrania. Como se indicó en noticias anteriores, los países de la OTAN que no tengan costa en el Mar Negro quedarán excluidos de la carrera. Según dice Yasar Guler, hemos implementado y seguimos implementando de manera cuidadosa, responsable e imparcial la Convención del Estrecho de Montreux, que es de gran importancia para la seguridad de la región. Agradecemos a todos los estados que hasta ahora han cumplido las normas de la Convención de Montreux, y esperamos la misma sensibilidad de todos los estados de ahora en adelante. Pues bajo mi punto de vista es un eufemismo y no cuela, eso es que la Armada de la OTAN va a entrar de lleno en la guerra en el Mar Negro, ya que no olvidemos que los barcos ucranianos son objetivos militares, y si esos barcos son defendidos por la OTAN, pues blanco y en botella. Hoy mismo, la Armada de Irán anuncia la incautación de un petrolero estadounidense. Previamente, se informó que un petrolero fue abordado cerca de las costas de Omán por personas armadas no autorizadas. Acto seguido, la Armada de la República Islámica de Irán anunció este jueves la incautación de un petrolero estadounidense en aguas del Golfo de Omán por orden judicial, según la agencia Tasnim. Previamente, la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que en la madrugada, 4 o 5 personas armadas, que llevaban uniformes oscuros de estilo militar con máscaras negras, abordaron un petrolero a unos 80 kilómetros de las costas de Omán. Después de esto, el buque cambió de rumbo hacia aguas territoriales iraníes y se perdió el contacto con él. Al mismo tiempo, Tanker Trackers, un servicio privado de inteligencia marítima, identificó el barco como el petrolero St. Nicholas, que anteriormente había sido bautizado como Suez Rajan, y el año pasado había sido incautado por Estados Unidos. Después de todo esto, Inglaterra ha amenazado con un ataque devastador contra los hutíes de Yemen. Pero la verdad es que el propio Estados Unidos está impactado por la magnitud de un ataque de los hutíes, que llevaron a cabo el mayor ataque a barcos estadounidenses de la historia.
En los últimos días, la situación en el Mar Rojo ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Según un informe reciente de la CNN, la Marina estadounidense repelió con éxito un ataque lanzado por miembros del movimiento Ansar Allah, hutíes, desde Yemen. Las fuerzas estadounidenses derribaron 24 misiles y un dron lanzados por los hutíes. Según funcionarios anónimos del Pentágono, fue uno de los mayores ataques que el movimiento ha lanzado en los últimos meses. Dicen que como resultado de este ataque, ningún barco estadounidense resultó dañado, y no se registraron víctimas entre sus tripulantes. Las fuerzas estadounidenses, parte de una coalición internacional de 20 países, están representadas en la región por 3 destructores. La operación en la que participa Estados Unidos se llama Guardián de la Prosperidad. Los detalles del ataque aún no están claros. La CNN aclaró que todos los misiles y el dron fueron derribados en un solo ataque, y no en los últimos meses, como se pensaba anteriormente. Los funcionarios del Pentágono dijeron: podemos confirmar que el último ataque hutí ocurrió hoy cerca del sur del Mar Rojo, y proporcionaremos información adicional tan pronto como esté disponible. El incidente continúa las tensiones entre los hutíes y varias fuerzas internacionales en la región. Los hutíes, que controlan gran parte de la costa del Mar Rojo de Yemen, advirtieron sobre ataques a barcos vinculados a Israel, o que se dirigen a sus puertos, y pidieron a otros países que retiren sus tripulaciones y eviten acercarse a los barcos. En respuesta al aumento de los ataques de los hutíes, Estados Unidos, junto con otros 10 países, anunció el lanzamiento de una operación para proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo. Ansar Allah, a su vez, advirtió sobre el derecho a atacar barcos de países que forman parte de una coalición con Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.